Gracias, gracias. Y una disculpa por la tardanza, pero bueno, vamos a empezar para no quitarles más el tiempo. Eh, Vamos a hablar un poco de los trastornos que se relacionan con factores de estrés. O sea, hay cosas en la vida que nos pueden suceder que eso pueden detonar síntomas de cosas. Ahorita vamos a ir viendo un poquito de eso. Ok. Traumático, debemos nosotros tener ciertas sensaciones y es un miedo intenso, impotencia, terror, o en los niños, por ejemplo, que no saben regular tanto sus emociones, se puede manifestar como un comportamiento desorganizado o agitado. Ok. Ahora, hay dos tipos de eventos traumáticos. En la literatura de trauma, los eventos traumáticos se clasifican en trauma tipo 1 y trauma tipo 2. El trauma tipo 1 son eventos peligrosos que suceden una única ocasión de manera repentina y tienen una duración limitada. Esto es, por ejemplo, un asalto. Si nos asaltan, pues es un evento traumático, sí, porque nos genera miedo, es una situación que sucede de manera repentina en la que sentimos una amenaza de que nuestra integridad física puede estar en peligro. El trauma tipo 2, por otro lado, son estresores que suceden muchas veces, de manera repetida, o una vez, pero de manera prolongada, y suelen ser de naturaleza humana intencional. O sea, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando alguien tortura o cuando te secuestran, entonces estás mucho tiempo ahí secuestrado y te están torturando y haciendo cosas de manera continua, eso se considera un trauma tipo 2. Los dos pueden generar síntomas distintos, unos muy parecidos, pero el trauma tipo 2 suele generar síntomas más intensos. Pueden incluir somatización, que es cuando empiezas a sentir cosas en el cuerpo. Esto de la somatización me interesa que, o sea, en psicología, psiquiatría y los médicos o el sistema de salud, a veces las somatizaciones piensan que no está pasando de verdad. Son cosas físicas, como me duele la cabeza, me duele el estómago. Y cuando van al médico les dicen, es que no tienes nada, no tienes nada, pero sí tienes algo. O sea, las emociones son tan fuertes que crean cosas en nuestro cerebro que pueden hacer que sintamos dolores, que sintamos malestares, ¿ok? Entonces, bueno, a eso se le llama somatizaciones. Pueden incluir disociaciones, que ahorita les voy a explicar un poco qué es eso. Aislamiento, que tú tengas disregulación de tus emociones, que sientas mucha ira, mucho enojo, que todo lo sientas muchísimo. O al contrario, también puede hacer que no sientas nada, que te sientas como aplanado, como que ya no puedes sentir emociones, ni alegría, ni enojo, nada de nada. Puede hacer que te pongas impulsivo y que tengas conductas autodestructivas o relaciones interpersonales, o sea, relaciones con otras personas en las cuales pues hay problemas en la relación, ¿ok? O bueno, lo de la anestesia emocional. Ahora, 80% de los hombres y 75% de las mujeres experimentan al menos un evento traumático en su vida, ¿ok? Quiero que cierren los ojos y levanten la mano los que hayan sentido o los que hayan vivido algún evento traumático. Cierren los ojos, levanten la mano, ábranlos, ajá, pero viendo. O sea, la gran mayoría, o sea, nos ha pasado o nos va a pasar porque pues el mundo, pues sí, realmente es un lugar peligroso. Digo, no lo digo para que anden con miedo por ahí, pero sí pasan cosas. Y lo que quiero es que estén alerta para cuando las cosas que les sucedan de manera de síntomas, ustedes sepan, ¿sabes qué? Esto es normal, esto va a pasar, o esto mejor si voy a pedir ayuda, una ayuda más allá. Ok. En psiquiatría, los diagnósticos que solemos hacer suelen ser porque se cumplen varios síntomas de varias cosas a lo largo del tiempo. Pero aparte de eso, tienen que tener la característica de que esos síntomas van a generar problemas en las diferentes áreas de nuestra vida. Si no están generando problemas, pues son emociones, o sea, son emociones normales. O sea, todos tenemos emociones que pueden no ser agradables, pero cuando ya se salen de la regla, pues van a empezar a afectar nuestro día a día, que ahorita les voy a explicar cómo lo hace el trauma en sí. Entonces, bueno, los diagnósticos los hacemos por esos síntomas. Ahorita se los voy a mencionar, pero hay 3 grandes diagnósticos que tienen que ver con haber vivido eventos traumáticos en psiquiatría, y uno se llama
trastorno de estrés agudo o reacción aguda. El otro es el trastorno de estrés postraumático. Y últimamente, hace algunos años, se agregó otro que es más intenso, que es el trastorno de estrés postraumático complejo. Vamos a ver primero las características del trastorno por estrés agudo. Ok. Ahora, ¿qué tan común es tener trastorno de estrés agudo, reacción aguda? Pues depende también de los accidentes o de los traumas, de los traumas que se hayan vivido. Por ejemplo, si alguien es sobreviviente de algún accidente de tráfico, hasta un 15% puede presentar estos síntomas. Si alguien fue víctima de un asalto, como un 20%. O sea, de 5 personas que son víctimas de un asalto, una al menos va a tener estos síntomas que les voy a mencionar. Y si los eventos se van haciendo como más violentos o más complicados, esto va generando más porcentaje de trauma. Por ejemplo, en un tiroteo masivo, 1 de cada 3, más o menos, personas son las que pueden presentar los síntomas. ¿Por qué sucede el estrés postraumático? Hay varias teorías de por qué esto sucede. Primero, hay una teoría psicológica que dice que todos los síntomas que se van a desarrollar tienen que ver con que reexperimentamos los síntomas, que los volvemos a sentir o a vivir como si estuvieran sucediendo en el aquí y el ahora, aunque ya pasaron. Y esto tiene que ver con que tenemos, la gente dice, bueno, tu memoria, ¿no? Y siempre la memoria la asociamos con que si me acuerdo de lo que comí ayer o lo que me acaban de decir, pero hay diferentes tipos de memoria y esas memorias están almacenadas en diferentes partes del cerebro. Hay una memoria que se llama memoria emocional y también una memoria que se llama memoria episódica. Y esas dos tienen mucho que ver con lo que sucede en el trauma. La memoria emocional suele ser más duradera y más intensa que la memoria cognitiva. Entonces, por eso a veces nos sucede como que se te viene un olor y te acuerdas de tu infancia o cosas así, se te vienen recuerdos muy, 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 muy intensos. Y esto tiene que ver con la memoria emocional y sucede casi de manera automática. No es como la cognitiva, que tienes que sentarte, pensar un rato, hacer todo un proceso. Tu cerebro hace todo un proceso que no es tan en automático. Entonces, esta memoria emocional, cuando nos sucede un trauma, o sea, es tan intensa esta emoción que se queda almacenada en el área de las memorias emocionales. Entonces, por eso, ante ciertas cosas, se nos puede aparecer otra vez los síntomas como si estuviéramos viviendo el evento traumático. Luego, la memoria episódica, esa se refiere a todo lo que nosotros recordamos acerca de un episodio. Por ejemplo, hoy es sábado, estamos aquí en Neuroorigen, estamos con Fundación Amor, están dando una plática y te acuerdas de manera automática como de todo lo que sucede, todo un episodio de lo que está sucediendo hoy. Cuando tenemos un trauma, esta memoria se ve afectada. Entonces, nos acordamos que pasó algo, pero que no fue un episodio, no del día exacto, ni la fecha exacta. Entonces, nuestro cuerpo reacciona de manera automática a situaciones con la memoria emocional y con la memoria episódica. Y por eso van a aparecer los síntomas. Luego, la disociación. Hay muchos tipos de disociaciones, ¿ok? Hay todo un rango de disociaciones y a todos nos han pasado, aunque sea en poco grado. La manera de disociarse más común es que de repente tú estás haciendo las cosas en automático cuando andas estresado o tienes muchas cosas que hacer y de repente dices, ay, iba manejando y no sé en qué momento llegué aquí donde estoy. Eso me pasa a mí. Es horrible porque es peligroso. Puede ser peligroso, exacto. Exacto, cuando no hay peligro, ok, pero sí a veces hasta te están a punto de atropellar, ¿no? Los carros, y dices, ay, no me fijé en el semáforo. Entonces, ese es un tipo de disociación más leve, pero hay cada vez disociaciones más fuertes. Una de ellas es la despersonalización, que es cuando tú sientes que no eres tú. Tu cuerpo y todo se ven extraños. Algunas personas incluso se ven las extremidades más pequeñas o más grandes, o sienten que se salen de su cuerpo y se ven desde afuera. Luego hay la desrealización, que es cuando ves a tu alrededor y lo que hay alrededor se ve raro, como si fuera un sueño, como si lo estuvieras viendo a través de una pantalla. Luego también puede haber amnesia disociativa, que es que no te acuerdas de lo que pasó.
No sé si alguien haya tenido un accidente de algo, pero cuando tienes un accidente te dicen, oye, pero ¿y cómo chocaste? No sé, yo me acuerdo que iba manejando y de repente ya estaba en el hospital. No me acuerdo de todo lo demás. Eso es una amnesia disociativa. Y luego puede haber otro grado más grande, que es cuando te vas del aquí y el ahora y te transportas al pasado. Y que esas son las experimentaciones que suceden en el estrés postraumático. Si, por ejemplo, no sé si han visto películas, pero casi siempre el estrés postraumático lo pasan como soldados que están en el día a día ya normal, después de que regresaron de la guerra, y hay un ruido fuerte, y ese ruido como que les hace recordar como que si estuvieran otra vez en la guerra, y se ponen hasta agresivos, y ven a los otros soldados. Ese es un grado de disociación, y es la memoria emocional y la memoria episódica manifestándose, ¿ok? O sea, él no sabe que pasó en el pasado esto, o sea, la memoria no lo sabe, se activa como si estuviera pasando hoy. Y hay otro grado más grande de disociación, que es el grado más grande, que es el trastorno de identidad disociativa, que antes se conocía como trastorno de personalidad múltiple. Y esto sucede en personas que desde pequeñas están teniendo muchos traumas y entonces su personalidad como que se fragmenta. La película de Fragmentado es una manera súper exagerada, pero sí pasa. O sea, no es a ese nivel. No es a ese nivel. Ajá. Pero sí puede suceder. O sea, todos nosotros sabemos que somos nosotros, aunque seamos diferentes. A veces nos enojamos, a veces nos ponemos tristes, a veces estamos muy contentos, no sé, pero todos sabemos que somos nosotros. Cuando desde pequeño te están pasando traumas, tu mente hace espacios diferentes y entonces es como la yo enojada, la yo triste, la yo feliz, y a veces no se comunican las partes entre sí y es cuando se dice que no estás integrado. Es raro, pero sí pasa, sí existe, sí es real, no como en la película, pero, o sea, no a ese nivel, pero sí pasa, ¿ok? Para que sepan. Bueno, entonces todos estos síntomas son síntomas disociativos. Y la disociación sucede porque cuando un trauma es tan feo y tan fuerte, nuestro cuerpo y nuestra mente nos quieren proteger. Entonces dicen, esto ya está haciendo demasiado. No, esto no quiero que lo vivan. No quiero que lo vivas porque te va a ser muy traumático. Entonces desactiva la memoria episódica. Y también libera sustancias opioides para que no sientas dolor. Y entonces sientes tu cuerpo como anestesiado. Y algunas personas dicen, es que cuando me tenían atrapado, me golpeaban y todo, y yo no sentía. Y es porque el cuerpo está tratando de defenderse. Entonces en ese momento te ayuda a sobrevivir, pero luego eso hace que no se quede en tu memoria que ese día ya pasó, que tu cuerpo en ese día sucedió eso, ya no está pasando ahora, ya fue en el pasado. Entonces la disociación te ayuda a que en ese momento tu mente se vaya a otro lado para que no esté ahí viviendo todo eso tan feo, pero a la vez eso luego, cuando ya pasa el tiempo, hace que no sepa qué está pasando en tu cabeza, ¿ok? Ok, ahora, también hay otras cosas, o sea, a nivel de los neurotransmisores, dentro de nuestro cerebro tenemos muchas sustancias químicas que se mandan mensajes de una neurona a otra. Y en las personas que han tenido estrés postraumático, estas sustancias van a estar disreguladas un poco. Bueno, y también si esto sucede de manera sostenida, se han visto cambios en el cerebro. O sea, hay partes del cerebro, por ejemplo, esta. Okay. Estas partes del cerebro que les digo que están implicadas en la memoria episódica y todo, como de no usarse, se empiezan a hacer más pequeñas, ¿ok? Esto no es malo, ahorita les explico otras cosas, o sea, sí hay esperanza, no pasa nada. Ahora, el estrés postraumático se puede complicar, porque a veces no viene solo, a veces se acompaña de otros diagnósticos. Se puede acompañar de depresión y sobre todo de uso de sustancias. O sea, es muy común, como imagínense vivir todo el tiempo en el pasado, en el evento traumático pasado. Vivir en un estado de terror e hipervigilia constante. O sea, debe ser horrible. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Quitar eso. ¿Qué es lo que hace la gente de manera común? Consume alcohol.
o alguna droga, porque al consumirla, mientras la está consumiendo, su cuerpo se relaja. Lo malo es que hace mucho daño después. Si no hiciera daño, siempre pienso que si el alcohol no hiciera daño, todo el mundo estaríamos súper saludables, porque si de verdad nos curara, si fuera una medicina real, porque todo el mundo recurre a eso. ¿Estoy estresado? Ay, una cerveza, un tequila. Ay, el trabajo la semana fue horrible, el fin de semana, alcohol. Y bueno, pues eso, por eso hay mucho uso de sustancias en las personas con estrés postraumático. Es como un modo de automedicarse. Porque los anestesios no se agarran. Exacto, hace que no se sienta tan fea la realidad. Ahora, ¿qué síntomas se manifiestan en alguien que está teniendo un estrés postraumático o una reacción aguda? Los síntomas de reacción aguda o trastorno por estrés agudo y los síntomas de estrés postraumático son los mismos. Lo único que hace la diferencia es el tiempo que te duran. Entonces, los síntomas son, primero, que haya habido un evento traumático, el cual tú lo hayas experimentado de manera directa o que hayas visto que le ocurrió a otros enfrente de ti, o que sepas que ese evento le ocurrió a alguien cercano, a quien tú aprecias o quieres, o puede ser una exposición repetida a detalles del evento. Esto no es, por ejemplo, cuando vemos la tele, las noticias, no. Pero si tú te dedicas a cosas que tengan que ver con esto, sí puede ser. Por ejemplo, los psicólogos, los trabajadores sociales que se dedican a escuchar a las personas que han vivido esto y que escuchan constantemente estas historias, luego ellos pueden empezar a soñar o a tener síntomas de estrés postraumático. Por eso es muy importante que las personas que se dedican a esto se cuiden para que no vayan a estar manifestando estos síntomas. Aparte de eso, deben tener al menos 9 de estos 14 síntomas, ¿ok? Y entre esos son que tengas recuerdos intrusivos. Los recuerdos intrusivos son, como su nombre lo indica, unos intrusos. Tú estás haciendo algo que no tiene nada que ver y de repente, pum, se te viene a la mente cuando me asaltaron. Y pueden ser imágenes de cuando te asaltaron. Y eso es porque están guardados en tu memoria no episódica. Se aparecen así como imágenes, así como flashes de repente. Luego puede haber pesadillas. Tú te duermes y no duermen bien, o sea, porque se quieren dormir y están sueño y sueño y sueño todas estas cosas que vivieron. Hago las preguntas al final. No, si quieres, dime. Bueno, yo por ejemplo sueño mucho que me ahogo. Y sé que de chiquita me caí en una alberca. ¿Eso es normal? ¿Cree que sea parte del estrés postraumático? Pues podría ser. Mira, ahorita vamos a ver más síntomas, o sea, porque no tienes que tener uno, tienes que tener varios. Vamos a ver, o sea, si tienes varios y tú lo identificas, pues puede que sí. En los niños, en los adultos, las pesadillas suelen ser relacionadas con el contenido del evento que vivieron, pero en los niños no, o sea, solo pueden ser sueños angustiantes y ya. Puede haber reacciones disociativas, cualquiera de todas estas que hablamos, despersonalización, desrealización, la amnesia disociativa, un malestar psicológico o fisiológico cuando te expones a simbología relacionada al evento. ¿Esto qué significa? Yo tuve una paciente, por ejemplo, que la secuestró su esposo, su expareja. Entonces la tenía en un cuarto en Ciudad de México. Y cuando, ya ven que allá siempre pasa la de se compran colchones. Bueno, ella se acordaba que estaba acostada, amarrada, y que pasaba esa voz. Y era como que lo que la regresaba a la realidad, porque ella ya no sentía el cuerpo. Entonces, cuando sale de ahí, cada vez que escuchaba eso, se le detonaban los síntomas y empezaba a sudar, a sentirse nerviosa, con miedo. Entonces, eso es eso. Sentía un malestar psicológico y fisiológico, son todas estas reacciones del cuerpo, que la taquicardia, el corazón acelerado, mareo, temblor, y cuando se exponen a algo relacionado al evento. Puede haber incapacidad para sentir emociones positivas, que esto se puede confundir mucho con depresión. O sea, no es que estés deprimido, es que viviste algo tan fuerte que para que tu mente y tu cuerpo otra vez se sientan en un lugar seguro, es difícil, toma tiempo, es todo un proceso y no sucede de la noche a la mañana. Entonces, si tú todo el tiempo traes en la mente que este no es un lugar seguro,
pues es bien difícil que te sientas feliz, alegre, contento, todas estas emociones positivas. Puede haber el sentido de realidad alterado, lo de la disociación, desrealización, despersonalización, incapacidad para recordar aspectos del evento, que esto es la amnesia disociativa, y que como esto te genera mucho malestar, obviamente lo quieres evitar. Entonces quieres evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos relacionados al evento, no quieres hablar del tema y puedes querer evitar recordatorios externos, personas, lugares, objetos asociados al evento. Por ejemplo, si nos asaltan aquí en la esquina, va a ser difícil que queramos venir a la esquina otra vez como si nada, o sea, vas a decir, no quiero volver ahí hasta que me sienta mejor, o sea, lo voy a evitar. O alteraciones del sueño, irritabilidad, furia y agresividad e hipervigilancia. Estas cosas que suceden, también quiero que sepan que es nuestro cuerpo intentando defendernos. Cuando nuestro cuerpo, aparte de la disociación, cuando nuestro cuerpo se siente en peligro, naturalmente quiere que nos salvemos. Una de las cosas que hace es activa un sistema de alerta que tenemos. Entonces ese sistema de alerta se activa en segundos de manera automática y ese sistema empieza a liberar sustancias como el cortisol, la adrenalina. Entonces todo nuestro corazón empieza a latir súper rápido. Eso es para que toda la sangre se vaya a nuestras piernas, para que podamos huir del peligro, para que se vaya a nuestros brazos, para que nos podamos defender y golpear a la persona que nos quiera hacer daño. Y nuestros músculos se ponen duros, porque si nos quieren golpear, podemos soportar mejor el golpe. Y eso también nos hace estar irritables, ya de manera como más primitiva, ¿no? Como los perros cuando se sienten amenazados, que están así. Bueno, nosotros estamos enojados, irritables, a la defensiva. Y también puede hacer que nos pongamos agresivos porque estamos a la defensiva y hipervigilantes, ¿no? Viendo todos lados para ver que esto no nos vuelva a pasar. Entonces, eso es nuestro cuerpo tratándonos de defender, solamente que a veces detecta peligros que no son tan peligrosos. Bueno, pero va a haber problemas de concentración, porque obviamente si estamos pensando en el pasado, teniendo los pensamientos intrusivos entre disociación y la realidad, pues es muy difícil estar concentrados en lo que está sucediendo en el aquí y el ahora. Y bueno, los sobresaltos, ¿no? Que te hablan, oye, y te asustas muy fácilmente. Todos esos síntomas son síntomas de estrés agudo o estrés postraumático. Estos síntomas pueden durar desde que pasa el evento. Es normal, bueno, se considera normal que como que los primeros 3 días te suceda, ¿no? O sea, pues ni modo que, me asaltaron, me pasó algo y estoy tranquilo. Pues no. O sea, es una reacción normal. Pero luego, cuando ya dura de 3 días a un mes, ahí se considera trastorno por estrés agudo o reacción aguda. Y que esto nos esté afectando en el día a día y que esté sucediendo por lo que sucedió del evento traumático y no porque haya alguna otra enfermedad que lo esté provocando. Entonces, de 3 días a un mes. El tratamiento del estrés agudo suele ser hacer cosas de apoyo, medidas de apoyo, ¿no? Como, pues sí, si la persona, no sé, la asaltaron, perdió sus tarjetas, pues a lo mejor acompañarla al banco, acompañarla a organizar todo esto que puede traerle problemas debido al asalto, por ejemplo. Y puede ser que con eso sea lo único necesario. En las organizaciones de ayuda humanitaria, cuando hay una guerra, por ejemplo, mucho de lo que hacen es esto, o sea, bueno, te voy a dar agua, un lugar donde puedas estar tranquilo, comida, y puede que con eso el cuerpo solo se vaya desestresando y se procese el trauma y ya, no pase a mayores. Pero si se ve que esto está avanzando más o que los síntomas son súper fuertes, ahí pues ya se pueden hacer intervenciones psicológicas. Y esto pueden ser cosas breves, psicoeducación, como esto que les estoy yo contando ahorita, ¿no? Como, a ver, es tu cuerpo intentando defenderte, estás en el aquí y en el ahora, no pasa nada, estás en un lugar seguro, con eso también puede ser suficiente. Si no, pues la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia en la cual se detectan pensamientos que le generan problemas a la persona y le ayudan a hacer cosas para que esos pensamientos los pueda omitir, quitar o distraerse de ellos. ¿Okay?
Esto, si se hace de manera temprana, también puede ser algo preventivo y evitar que esto se vaya a convertir en estrés postraumático. Y ya para personas que tienen síntomas muy fuertes o muy graves, ahí sí podemos dar medicamentos. Pero esa es la última opción cuando es la reacción aguda, porque se considera normal, ¿ok? ¿Y a quién le damos medicamento en reacción aguda? Por ejemplo, una vez me tocó un caso de una señora que se estaba desmayando de manera constante y traía a su hija, bueno, era una migrante, entonces venía de la ruta desde Honduras y estaba viniendo hacia México y tenía que cuidar a su hija y se estaba desmayando de manera constante. Ya llevaba 3 semanas así. Entonces, pues dices, ¿qué hago? O sea, la dejo que siga así, no se va a quedar aquí, no le puedo hacer las intervenciones psicológicas, no tiene un lugar seguro real donde estar. ¿Cómo le voy a transmitir la seguridad? Entonces, bueno, y aparte está cuidando a su hija, todavía si fuera ella sola, pues a lo mejor. Entonces, bueno, ahí ya las decisiones pues se hacen más, pues dependiendo también de las características de vida de la persona. ¿Qué pasa con el estrés agudo cuando te da? Usualmente se quita solo, sin que hagamos nada, ¿ok? Pero puede evolucionar a estrés postraumático. Ahora sí vamos a ver el estrés postraumático. Y este sucede, es más común en las mujeres que en los hombres. Después de un evento traumático, un 13% de los hombres lo desarrollan y hasta 30% de las mujeres. O sea, es más común que si nos sucede un evento traumático, a nosotras como mujeres nos vayamos a tener más síntomas. Algunos estresores se asocian con altas tasas de estrés postraumático. Entonces, aquí evaluamos lo que sucede afuera y lo que sucede adentro. Si yo tengo a alguien que viene por primera vez y me dice, me asaltaron ayer, tengo una vida bien, todo está bajo control, pero si traigo síntomas, a lo mejor digo, seguramente ya tiene muchos factores protectores y todo va a estar mejor en un tiempo. Pero si llega alguien que ya tenía depresión antes o uso de sustancias, le sucede un evento traumático del tipo 2, en el cual estuvo secuestrado por días o semanas, pues digo, esta persona tiene más riesgo de que esos síntomas no se vayan a quitar solos, sino que se van a convertir en estrés postraumático. Bueno, de la etiología les decía, todo lo que hablamos en lo pasado, estas cuestiones de disociación, estas cuestiones psicológicas, pero aquí cuando el estrés postraumático ya sucede, es porque ya hay más tiempo que el trauma y que las sustancias químicas que están adentro de nuestra cabeza están haciendo cambios. Y entonces ahí es cuando puede reducirse el volumen o atrofiarse el hipocampo. El hipocampo es una parte que tenemos en el cerebro, que es la que se encarga de la memoria episódica, memoria explícita, y él es el que se va a encargar de decir, ¿sabes qué? Ahorita estás en un lugar seguro. Entonces, como está más atrofiado, más pequeño y funciona menos, a estas personas que han tenido varios estreses a lo largo de su vida, les puede costar más trabajo regularse y sentirse tranquilos y seguros en un lugar seguro, ¿ok? Bueno, y eso, el sistema de alerta que les decía se llama la amígdala. Y la amígdala, al rato les voy a poner un video para que sea más gráfico, para que lo entiendan, pero la amígdala es nuestro sistema de alerta, es el que rápido se activa y es el que empieza a hacer toda esta cascada de cosas que suceden en nuestro cuerpo cuando estamos reaccionando ante el miedo. Entonces, la amígdala suele ser hipersensible, suele estar más sensible. Y luego también tienen que ver cosas peritraumáticas, ¿no? O sea, cosas que le analizamos al trauma. Les decía yo, ¿qué tan severo es? Si hubo una amenaza de muerte percibida, si la persona se disoció mientras estuvo sucediendo el evento, porque como ya les expliqué, la disociación sirve ahí, pero luego sabemos que luego puede ser más difícil que la persona pueda integrarlo cuando se salga del trauma. Ok. Y se puede acompañar de trastornos del afecto, o sea, depresión, ansiedad o uso de sustancias también. Y ahora la temporalidad, les decía, son los mismos síntomas que del estrés agudo, pero cuando ya dura un mes o más, ahí es cuando ya decimos que es estrés postraumático.
El estrés postraumático se puede decir que es con síntomas disociativos, si la persona presenta síntomas como la despersonalización o la desrealización, o puede ser sin síntomas disociativos, o puede ser con expresión retardada, que aparece 6 meses después del evento. Esto no es como que me sucede el evento traumático, yo estoy bien, no pasa nada, estoy perfecto, y luego 6 meses después me aparecen. No. Lo que suele suceder es, sucede el evento traumático, aparece uno que otro síntoma, pero no tantos como los que necesitamos, y luego de repente a los 6 meses, ahora sí ya aparecen todos. Tuve un paciente, por ejemplo, que estuvo en una emboscada era soldado, entonces estuvo en una emboscada del crimen organizado. Y él le hirieron su pierna, entonces no podía moverla, lo tuvieron que operar varias veces. Todo eso estuvo sucediendo por 6 meses. Entonces él estaba muy enfocado como que en la recuperación de la función de su pierna. Y sí, de repente como que no dormía bien, de repente andaba irritable, pero bien. Cuando ya terminan de hacerle todas las intervenciones de la pierna y empieza la rehabilitación física, ahí es donde le aparecen todos los síntomas. Ahora sí, las pesadillas, las reexperimentaciones. Y me decía, es que ¿por qué me está pasando ahorita si no me pasaba todo eso antes? Pues seguro porque su mente estaba concentrada en la supervivencia de su pierna y luego ya después, ahora sí, pues apareció todo. O sea, lo que vivió no fue fácil. Le tocó ver morir a algunos compañeros y cosas así. Entonces, bueno, él sería como un ejemplo de cuando aparece de manera retardada. Ok. ¿Qué pasa con el estrés postraumático una vez que te da? La mayoría se les puede quitar. La mitad de las personas que le dan se le quita también. Pero hay un 30%, o sea, 1 de cada 3 a los cuales se les queda por años. Y esto no se quita hasta que no recibe un tratamiento. El pronóstico depende mucho de la severidad de los síntomas iniciales. Entre más severos sean los síntomas que aparecen por primera vez, más probabilidad hay de que esto se vaya a hacer más crónico. El tratamiento, aquí sí, psicología. Sí o sí, terapia con psicología. La terapia cognitivo-conductual suele ser terapia de exposición, que es, por ejemplo, si hay ahorita cosas muy maravillosas y tecnológicas como que la realidad virtual, que por ejemplo si tú a los soldados les ponen escenarios de la guerra para que los vivan una y otra vez, pero en un ambiente seguro, hasta que su cuerpo ya se acostumbra a eso y como que ya no siente esta reacción de miedo. O también hay otra terapia que se llama EMDR, es que siempre batallo, perdón, para decirlo, tratamiento de desensibilización de movimientos oculares rápidos, eso significa. Y lo que hace es que te hace recordar cosas de los eventos, te dicen, a ver, ¿qué te pasó? No, bueno, me asaltaron, ok, piensa en una imagen que te dé mucho miedo, sí, ya, ok, ¿qué número le das de miedo? 10, y luego te hacen, recuerda esa imagen, y mientras estás recordando esa imagen, hacen que tus ojos se muevan de un lado para otro. Y eso, aunque puedes decir, pero, o sea, ¿eso qué? O sea, la verdad es que sí tiene una explicación neurocientífica, y es que cuando tus ojos se mueven de un lado a otro, activan parte del sistema de alerta, porque está conectado. Como de estar así, ¿no? Ajá. Entonces tú estás recordando lo que te están diciendo, pero estás moviendo los ojos de un lado a otro. Hasta que dices, y te sigue preguntando, ¿qué sientes? No, pues náusea. Ok, ¿qué tanto lo sientes? No, pues ahora 4, ahora 3, así hasta que ya se baja, ¿no? Y eso, bueno, entonces esa es una que funciona muy bien para el estrés postraumático. Y luego ya después, si eso no funciona, o si los síntomas están muy fuertes, son muy debilitantes, pues ahí también podemos dar medicamentos. Los medicamentos suelen ser los antidepresivos o lo que la gente conoce comúnmente como antidepresivos, porque lo que hacen estos es regular algunas sustancias químicas de tu cerebro hasta que ya te sientes pues más tranquilo, más relajado. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Ok. Bueno, ahora les voy a hablar del estrés postraumático complejo. Este no tiene mucho tiempo que se empezó a hablar de él. Antes todo se decía que era estrés postraumático y ya, pero luego empezaron a ver entre los pacientes que, oye, hay unos que están sintiéndose más mal, que están batallando más para hacer su día a día y su vida. ¿Por qué? Y empezaron a ver, mira, es que le pasó un evento traumático tipo 1,
Estos son los que tienen eventos traumáticos tipo 2 y son tan fuertes que los síntomas suelen ser distintos. Y entonces dijeron, vamos a prestarle atención a eso y a tratarlos de manera distinta, porque no es lo mismo o sea, las dos son feas, ¿ok? No estoy minimizando ninguna, pero no es lo mismo que te asalten una vez en la vida y no te pase nada a que te torturen en un campo de concentración por años. O sea, no es lo mismo. Ahora, la prevalencia es de 3.3%. O sea, del estrés agudo, el estrés postraumático, el complejo suele ser menos común. Eso es lo que tienen que saber. Es más común en mujeres todavía. Y los criterios diagnósticos son los mismos que del estrés postraumático, pero aparte se agregan más. Y esos otros que se agregan, suelen suceder después de exposición a un evento o varios eventos que son de naturaleza extremadamente amenazadora u horrible. Suelen ser eventos prolongados o repetitivos de los cuales resulta muy difícil escapar. Por ejemplo, tortura, esclavitud, violencia doméstica prolongada, abuso sexual físico repetido en la infancia. Todo esto puede predisponerte a que tengas estrés postraumático complejo, porque en este estrés postraumático complejo suceden estas dos respuestas de las cuales ya les hablé. Uno, nuestro cuerpo nos quiere defender, tiene esto de la taquicardia, de que se va toda la sangre a nuestras piernas para que huyamos, a los brazos para que luchemos. A eso se les llaman respuestas de lucha y fuga. Entonces esas suceden. Pero llega un momento en el que el cuerpo dice, pues estoy haciendo todo esto y te siguen pasando cosas. O sea, no está funcionando esto que estoy haciendo. Voy a activar el otro sistema, que es el sistema en el que no sientes nada en el cuerpo, te disocias, porque como no puedes salir de ahí, no quiero que tu mente esté ahí, no quiero que tu cuerpo sienta dolor. Entonces voy a activar eso para ti, para que lo sobrevivas y lo pases de la mejor manera posible. Cuando estás teniendo trauma tipo 2, y las personas que tienen estrés postraumático complejo suelen haber pasado por esto que les digo. Primero la respuesta de lucha y fuga y luego la respuesta de congelamiento se llama. O sea, porque sí, o sea, es el que te quedes congelado. En algunos animales como estas cabritas que asustan y se caen, es eso mismo se pone se activa en nosotros. Los humanos o luchamos o nos quedamos paralizados, ¿no? Pues son 4 Fs ahorita. Bueno, creo que hay 6, pero a ver, 4 son las más comunes, pero es porque está en inglés. Fight, que es lucha. Flight, que es huida o lucha y fuga. Freeze, que es congelamiento. Y fawn, que es ser complaciente. O sea, porque luego te dices, no, pues para que no me pase nada, si en mi familia me están constantemente golpeando, voy a tratar de ser la mejor persona para que nadie se enoje conmigo. Voy a complacer a todos, hacer todo lo que me piden, a ser obediente, así. Y entonces te conviertes en esta persona para todos y no pones límites. ¿Cómo se llama eso? FAWN, F-A-W-N. ¿Los 4 qué? Las 4 Fs, las 4 respuestas del trauma. Pues. Ok, entonces les decía. Doctora, ahí Dime. en lo que comenta de paralizar, o sea, pudiera ser que una persona solo se le paralice cierta parte. O sea, Sí. pero por ejemplo, que sientes que se te duerme, no tanto, bueno, sí, o sea, que sea de la mano estos 3 dedos como que no, pero sin que haya algo traumático hiper intenso. Sí, o sea, puedes tener síntomas disociativos aunque no sea un evento traumático intenso. Los síntomas disociativos también pueden aparecer en la ansiedad, ¿ok? O sea, y puede ser esto, o sea, cuando se te hormiguean o adormecen alguna parte del cuerpo y así. Y a esto se le llaman síntomas neurológicos o síntomas conversivos, que son síntomas neurológicos que no tienen una explicación neurológica, pero sí la tienen, ¿ok? O sea, solo que antes decían, está fingiendo, no sé qué. Y no, o sea, ahora se ha visto con los estudios de imagen, cuando se hacen resonancias magnéticas, viendo qué partes del cerebro están activas y cuáles no. Cuando alguien, por ejemplo, se desmaya por cosas emocionales o se pueden quedar paralizados o ciegos por cosas emocionales, se ve que la amígdala y el sistema emocional están hiperactivados. Y la parte, por ejemplo, que se encarga de que muevas tu brazo izquierdo está inactiva. Entonces, de alguna manera, esa respuesta emocional súper intensa
está haciendo algo que no deja que tu parte del cerebro que mueve tu brazo se mueva. O sea, entonces está pasando real, o sea, no es que la gente lo finja o así. Perdón, pero es cierto que, o sea, si te pones muy nervioso, o sea, te salen granitos y todo eso, o sea... Sí puede suceder. Es que todo está conectado, o sea, es súper complejo, pero todo está conectado. Cuando tú estás muy estresado por algo, se activan unas respuestas inflamatorias, porque como el cuerpo dice, algo malo está pasando, es una enfermedad, es que activemos nuestro sistema que hace que combata las enfermedades. Y ahí se avientan cositas que hacen que te inflames, pero porque inflamarte es bueno cuando estás recuperándote de algo. Entonces, por eso pueden pasar cosas así. O sea, no de manera directa ni mágica, pero sí hay cierta conexión. Pero, bueno, por ejemplo, a mí a veces cuando me siento nerviosa me empieza a dar como eso. Los brazos, me empieza a salir como ciertos arcoíris. Ok. Sí, todo eso tiene que ver. Bueno, entonces, el estrés postraumático complejo tiene los síntomas de estrés postraumático de los que ya hablamos, pero aparte, la persona va a haber un efecto en toda la personalidad de la persona. Entonces va a tener problemas para regular sus afectos. Va a tener creencias en las que se siente menos, derrotado, sin valor, con vergüenza, culpa, y esto relacionado con el evento traumático. Después del evento traumático es bien difícil vivir en el sentido de cómo integras eso a la historia de tu vida. Y la gente afuera a veces no ayuda tampoco. Como me pasó esto, ay, pues ¿qué andabas haciendo? ¿Por qué no te cuidaste? ¿Dónde? Pues ¿por qué andabas esas horas de la noche? Y pues es como, o sea, si lo hubiéramos querido evitar, lo hubiéramos evitado. La revictimiza, ¿no? Exacto, la revictimización. Entonces, ¿cómo conectas ahora con un mundo y personas que no entienden lo que te pasó? ¿Cómo tú lo metes a tu historia y dices, bueno, ya me pasó esto, pero también te sientes culpable y dices, es que a lo mejor sí fue mi culpa. Debí haber hecho cosas diferentes, debí haber golpeado, debí haber hecho esto, lo otro, aquello, y entonces empiezas a pensar, ¿no? A sentirte culpable y luego con vergüenza, sobre todo cuando son cuestiones sexuales, o sea, eso genera mucha vergüenza. Y entonces todo eso va formando parte de cómo tú te consideras a ti mismo. Y entonces hay cambios en las creencias, dificultades para mantener relaciones y sentirse cerca de los demás, y esto va a causar un deterioro, o sea, en todas las personas. No sé si vieron una película que se llama The Room, El Cuarto, de una chica a la cual, que creo que está basada en hechos reales, una chica a la cual un señor la tuvo ahí atrapada como por, sí, 30 años, no sé, y tuvo un hijo ahí y todo, pero luego sale. Y cuando sale es bien interesante porque luego ella empieza a culpar a la mamá y le dice, es que tú me hiciste ser amable. Y yo cuando alguien se acercó a enseñarme un perrito, pues yo fui amable y ahí me secuestró, ¿por qué me hiciste así? Y luego la pasan platicando con sus amigas y cómo sus amigas pues terminaron la universidad, hicieron otras cosas y ella pues se siente totalmente distinta. Exacto. Entonces es muy interesante eso, o sea, porque no es solo el trauma, luego también es lo que sucede después de él. Entonces, bueno, alguien con estrés postraumático complejo, aparte de esos síntomas de que la irritabilidad, la hipervigilancia, el miedo, las pesadillas, aparte siente como todo un impacto en su sistema de creencias totales, del mundo, de sí mismo y de los demás. Hay una persona un psiquiatra que es como que el más experto en trauma, y él fue el que empezó a abogar porque se metiera dentro de los diagnósticos el estrés postraumático complejo. Cuando él salió de estudiar psiquiatría, veía a personas, a veteranos de guerra, y fue que empezó a decir, oye, es que están pasando aquí muchas más cosas y las cosas que sabemos y que hacemos no están siendo suficientes para algunos pacientes. No se puede, o sea, no es así. Y entonces él fue el que empezó a hablar de todas estas otras esferas en las cuales alguien se ve afectado cuando tiene trauma tipo 2. Y es eso, dificultad en regular los afectos. Y eso puede ser una ira desproporcionada, por ejemplo. O sea, una vez vi a una chica que se burlaban mucho de ella y le hicieron mucha discriminación desde pequeña.
Entonces un día estaba en un área de juegos donde había una cancha de básquet y avientan una pelota y le cae a ella y se ríen los demás. Ella se enojó tanto, o sea, como que se enojó por todo lo que había vivido, no por eso. Porque si tú analizas ese evento único, dices, pues no está bien que se rían, pero pues bueno, hasta ahí se queda, ¿no? No era para tanto. Exacto, no era para tanto. Pero entonces ella va, corre, agarra la pelota, va y agarra un cuchillo y revienta la pelota así. Y le digo, ¿pero por qué hiciste eso? Y me dice, es que se los quería enterrar a ellos. Pero la verdad es que lo hice a la pelota. Mejor en la pelota. Exacto. Mejor en la pelota. Sí, se contuvo, ¿no? Lo hizo en la pelota, pero imagínense qué tanta ira, miedo y todo no sintió, qué tan defensiva no se puso que hizo eso. Pero claro, ya viendo su historia, tenía un historial de mucha discriminación, burlas, maltrato. Entonces, cuando ella ve a alguien que le hace eso, dice, pues son estos que siempre me atacan, pues ahora los voy a atacar yo antes de que ellos me ataquen a mí. O también se predispone, ¿no? O sea, me pasó que una niña que se mudó de Estados Unidos, en su primer día de clase pasó el dueño del colegio y se equivoca a la hora de decir el nombre y en lugar de decirlo en femenino lo dijo en masculino y niños atrás que se reían porque la mosca pasó, en ese momento se rieron y la niña empezó a llorar y a mí me tocó platicar con ella y me decías que se estaban riendo de mí y pues justamente le dije, pudiera ser, pero deja investigo, no, o sea, nada que ver y ya platiqué con ella y al final resultó que donde estaba en Estados Unidos sí le hacían pues bullying, ¿no? Pero la mamá tampoco no tenía conocimiento, pero Okay. sí fue como de pues lo que estaba viviendo allá lo trasladó al momento. Claro, claro, exacto. Bueno, y luego, dificultad en la modulación del enojo, conductas autodestructivas. Esto puede suceder por varias razones también, o sea, cosas neurofisiológicas, cosas psicológicas, pero quiero que sepan de la cuestión neurofisiológica porque es muy importante para que no le den una connotación como de, es que está queriendo llamar la atención, por eso se hace cutting, por eso se corta y por eso se autolesiona. Hay dos cosas, o sea, uno, cuando tu cuerpo está disociado y tienes estas sustancias opioides, si tú te cortas, no lo sientes, ¿ok? Y puedes cortarte para sentir. O sea, como que, imagínense sentir que tu cuerpo no es tuyo. Mucho rato, todo el tiempo. A veces te desesperas y dices, ay, ya quiero sentir algo, entonces se cortan. Esa puede ser una razón. La otra puede ser que justamente al cortarse se liberan sustancias opioides y se activa este sistema de disociación, que aunque no es tan bueno, pues te puede hacer sentir tranquilo, relajado en otro mundo. Entonces puede ser también a veces que lo hacen por eso. Y otra cosa, si tu sistema de alerta está acostumbrado a estar en alerta, ¿cómo aprendes a vivir en tranquilidad? Y hay bastantes películas también de soldados que están en la guerra, así, todos son los mejores, los que se ganan todas las condecoraciones. Luego llegan a casa cuando están de vacaciones y eso, y se sienten como, ¿qué es esto? O sea, necesitan como la adrenalina, porque esto no se siente como vida, no se siente nada. Entonces a veces necesitan cosas que te aumenten la adrenalina para sentirse vivos, ¿ok? Entonces ¿Es un comportamiento border, entonces? Pues puede ser y puede no ser. Eso de lo border está muy complicado, porque ahorita se está viendo que muchas personas que tenían diagnóstico de trastorno límite de personalidad a lo mejor tenían trastorno de estrés postraumático complejo, ¿ok? Pero esa cuestión fisiológica lo puede explicar, aún en los pacientes que tengan el diagnóstico de trastorno límite de personalidad, porque la mayoría tienen antecedentes de violencia, ¿no? Oye, y en la conducta, perdón, autodestructiva, ahí se puede englobar a la gente que es masoquista. Sí. O que tiene alguna parafilia que va en contra que hace daño. Que le hace daño. Sí, pues habría que ver de dónde viene, eso es lo importante. O sea, porque sí, a mí me ha tocado pacientes con cuestiones sexuales, o sea, que vivieron mucha violencia sexual y que aprendieron que así era la cuestión sexual y a disfrutarla así, como con violencia, que cuando tienen una relación sexual que no es violenta, como que no se activa lo que se tiene que activar. Entonces, pues eso. Perdón, y también de autodestructivo, yo, bueno,
quisiera pensar todos aquellos que llega el viernes en la noche y lo que habías comentado al principio, es que me siento un poco tenso, me voy a tomar una. Y yo he visto gente que empieza tomándose una copita, así, se relajan y se duermen, y al cabo de 4 o 5 años ya no es una copita, ya es una botellita. Entonces dices, caray, y de cualquier modo pues es conducta autodestructiva más alcoholismo. Sí, esa es una conducta autodestructiva también. Todas las conductas que son conductas de riesgo son conductas autodestructivas. O sea, por eso se tiene que canalizar primero con el psiquiatra o con el psicólogo. Puede ser al psicólogo, o sea, un buen psicólogo te puede ver a un paciente y decir, solo con psicología sale, o sí necesito que también lo vea un psiquiatra. Y un buen psiquiatra también te sabe decir, ¿sabes qué? Esto no necesita medicinas, esto tiene que irse con psicología y psicología lo puede resolver. ¿Ok? Sí, bueno, eso también incluye, por ejemplo, los que andan manejando en la moto a 200 kilómetros por hora y luego chocan a cada rato. Esas son conductas autodestructivas. Bueno, la ideación suicida, pues eso también puede formar parte de todos estos síntomas, porque claro, vivir en este mundo donde pasó todo eso, pues ¿para qué quieres? Yo tenía una paciente que decía, es que me quiero suicidar porque si de aquí a los 40 años que he vivido me ha tocado vivir puras cosas feas y real. O sea, si tú crees en la suerte, dices, ¿cómo es posible que alguien tenga tan mala suerte? O sea, ¿cómo es posible que le haya tocado vivir tantas cosas malas y todavía le seguían pasando? O sea, desgracia tras desgracia tras desgracia, dices, ya, o sea, por favor, mundo, ya, déjenla un ratito. Y entonces ella decía, ya no quiero vivir, o sea, porque ha sido bien difícil y me han pasado tantas cosas feas, que si mis siguientes años de vida van a ser así, no quiero. Bueno, dificultad para modular el involucramiento sexual, y esto puede tener que ver con lo que hablábamos de que cómo se activa, si has tenido siempre violencia sexual, con conductas de riesgo y toma de riesgos excesiva. Luego, puede haber alteración en la atención o en la conciencia, que se producen estas amnesias de las cuales ya hablamos, las amnesias disociativas y los episodios de despersonalización y de realización. Puede haber somatizaciones también, sobre todo problemas con el sistema digestivo, dolores crónicos, síntomas del corazón, los síntomas conversivos, que eran las cosas neurológicas que hablábamos hace rato, síntomas sexuales, y hay ausencia de explicación médica. Esto a veces también son reexperimentaciones. Las reexperimentaciones pueden ser de todos los sentidos, ¿ok? Entonces yo puedo tener reexperimentaciones visuales. Entonces puedo ver aquí a veces a mi agresor, a alguien que me hizo algo, lo puedo ver real, así como está, ¿ok? Pueden ser auditivas, puedo escuchar cuando me torturaron o me decían, te voy a matar, y lo escucho. Pueden ser táctiles, o sea, tenía una paciente que estuvo en un centro de estos del gobierno allá en Nicaragua, entonces la obligaban a bañarse con agua fría, en un lugar montañoso la tenían, entonces los obligaban a bañarse con agua fría todos así, y dice que la pasaban muy mal. Y entonces ahora le pasaba que abría la llave y la ponía súper caliente y se metía a bañar y veía que salía el humo y ella sentía que estaba fría. Entonces, o sea, ella está teniendo ahí reexperimentaciones táctiles, sigue sintiendo frío cuando ya había calor. Pueden ser olfativas las reexperimentaciones. También tenía un paciente que lo secuestraron y después él se salvó y se aventó a un lugar de aguas negras. Logró sobrevivir, se escapa, se viene a México, venía también de Honduras, creo. Llega acá a México y pues tenemos puras comidas con salsas. Entonces me decía, es que no tengo hambre, me da asco la comida, no sé qué. Y ya indagando mejor, es que, por ejemplo, el mole le recordaba las aguas negras y cada vez que veía el mole o salsas así, se le activaba el olor de las aguas negras donde estaba y pues obviamente le daba bastante asco y no comía. Entonces, algo que puede pasar como, es que se le quitó el hambre por el estrés. No, estaba teniendo reexperimentaciones olfativas. Y eso es importante saber porque hay cosas que hacer para contrarrestarlas, ¿no? Entonces, sí, no hay problema.
Entonces, bueno, hay que ver si cosas de la somatización pueden tener que ver con esto, porque hay gente que siente dolores y luego ya investigando bien dicen, ay, no, sí, la verdad es que lo siento más en la noche y siento como cuando me pegaban con un bate en la espalda. O sea, no es un dolor de espalda puro nada más porque sí, parecían que eran reexperimentaciones táctiles. Luego, alteraciones en la autopercepción. Lo que ya hablábamos, o sea, esto, la persona, la visión de sí mismo cambia mucho, pueden sentirse como que ya están dañados para siempre, que no, y que la gente lo puede incluso percibir, sentirse culpables, responsables, con vergüenza, no entendidos, sentirse menos. Luego puede haber alteraciones en la percepción del perpetrador, que aquí es cuando esto ya se conoce como el síndrome de Estocolmo. Y esto pasa porque, pues como para sobrevivir también, empiezas a ver como las cosas buenas o amables de tu agresor, y eso puede ocasionar que pues te confundas con los límites de lo que es violencia y no es violencia. O sea, si esto sucede durante mucho tiempo o desde que eres pequeño, eso puede pasar. Puedes idealizarlo incluso o preocuparte por lastimar al perpetrador, y bueno, sí. O sea, el caso, creo yo, más famoso ahorita aquí de eso es el de Gloria Trevi, ¿no? O sea, que de pequeña ahí lo tuvo y luego hasta se casó con él y todo esto. Exacto, lo idealizó, lo defendía. Entonces, pues, si desde pequeña tienes esa figura que te da cosas buenas y cosas malas, como que empiezas a perder el foco de lo que está bien y lo que está mal. Y luego por eso también, cuando salen de ahí, vuelven a buscar a otro agresor, por esto de que el amor tranquilo se siente como nada y necesitan que se activen los sistemas de alerta para sentirse vivos. Y el amor apache. Luego puede haber alteraciones en las relaciones con otros, la inhabilidad para confiar, sentir intimidad, revictimización o victimización de otros, ¿qué es esto? La víctima se convierte en victimario, todo esto del clan Trevi Andrade. Y alteración en los sistemas de creencias, que se sientan desesperados o incluso pues si antes eran, no sé, muy católicos, muy cristianos o personas de mucha fe, a lo mejor empiezan a dejar de creer en estas cosas. Bueno, las personas que tienen estrés postraumático complejo suelen tener más altas tasas de disociación, suicidio, síntomas depresivos y problemas de autoimagen, si lo comparamos con los otros trastornos por estrés. Y el tratamiento, aquí sí solemos dar fármacos casi siempre, porque ya está tan inmiscuido en tu vida, en tú, que para lograr regularte y hacer que puedas sentirte mejor, sí puede ser necesario la medicación. Se suelen dar antidepresivos o estabilizadores del estado de ánimo o antipsicóticos, estos son los que se dan para las personas con esquizofrenia que alucinan y así. Cuando las personas con estrés postraumático tienen estas disociaciones que parecen alucinaciones del oído, de ver, los antipsicóticos pueden servir. Y el tratamiento consta de 3 fases. O sea, 1 es la fase de estabilización. Y aquí es importante hacer la diferenciación entre el trastorno por estrés normal y el complejo, porque las personas con estrés postraumático normal suelen poder regularse mejor, porque su vida estaba bien hasta que pasa esto. Las personas con estrés postraumático complejo, como su vida, su mente, todo está trastocado, es bien difícil que yo le diga, te voy a hacer la terapia de exposición, vamos a hacer TMDR, quiero que recuerdes lo que te pasó y te calmes. No se va a poder, porque no sabe calmarse. Entonces, lo primero que hay que hacer es ayudarla a que tenga herramientas para poder calmarse y para poder permanecer en el aquí y el ahora, que no se esté yendo a otros lugares, a otros tiempos. Cuando eso se logra, ahora sí, en la fase 2, ya se puede hacer el tratamiento de los recuerdos traumáticos. Antes con el trauma se decía, vamos a hacer exposición del trauma, necesitas hablar de ello. No, o sea, eso es para el estrés postraumático complejo, no. Primero te aprendes a regular, a integrar tú, a calmarte y luego ahora sí, si quieres, porque no es estrictamente necesario, si tú estás haciendo tu vida bien y todo, se puede quedar ahí. Pero si quieres, ahora sí podemos tratar los recuerdos traumáticos exponiendo tu mente a estas cosas que te pasaron.
Y por último es la fase de integración y rehabilitación, que esto ya tiene que ver con la parte más social e interpersonal, como también se ve trastocada en el estrés postraumático complejo, pues es muy importante que la persona pueda volver a confiar en los demás, que forme vínculos saludables y que pues haga su día a día. Todas las fobias se pueden Ajá. Todas las fobias se pueden curar. Sí, o sea, en teoría sí, o sea, se pueden controlar, curar con la terapia de exposición, pero también depende qué tan fuerte esté, qué tanto tiempo haya durado. La cosa con la salud mental es que ahorita lo que queremos es que sea preventiva. A veces nos tardamos mucho y de hecho las personas en general se tardan a veces entre 10 o 20 años en llegar al tratamiento. Ya para eso entonces el cerebro es como una plastilina, o sea, y tiene plasticidad. Las neuronas son plásticas, pueden mejorar, pueden empeorar. Entonces, si nosotros estamos haciendo lo mismo siempre, el mismo camino, las neuronas se van a acostumbrar a seguir ese camino una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si yo lo quiero cambiar, me va a costar mucho más trabajo. Entonces, por eso no es lo mismo ver a alguien que llegó hace una semana y ha tenido un ataque de pánico que ver a alguien que ha tenido 300,000 ataques de pánico desde hace 20 años y ya no sale de la casa, perdió su trabajo, su familia lo dejó porque no lo aguantaban. O sea, imagínense todo lo que hay que arreglar. Entonces, por eso es bien importante que esto sea más preventivo, que es como, me está pasando algo, déjame ir a ver qué pasa. Si me dicen que no, pues qué bueno, o sea, ya me dan de alta, se acabó. Pero si me dicen que sí, mejor ahorita que me lo traten para que mis neuronas no sigan ataque de pánico, ataque de pánico, ataque de pánico. Va a estar súper acostumbrado a hacer ataques de pánico. Pero si solo es uno, va a ser mucho más fácil controlarlo. Y lo mismo pasa con las fobias y con todo. O sea, llegamos muy tarde a veces y ya es más difícil hacer cosas. No es que no se pueda, pero sí es más difícil. Lo que les decía ahorita que había esperanzas con eso, por ejemplo, de la amígdala, del hipocampo, que se han visto reducidos, se ha visto que con la terapia, el MDR, un buen tratamiento, después de años, vuelve a reactivarse. Entonces, o sea, nuestro cerebro es plástico, o sea, nuestro cerebro puede mejorar y hacer las cosas diferentes, pero necesita, pues, que profesionales estén ahí para apoyar, ¿ok? Les voy a poner un video, ya por último, que es un video que explica muy sencillo cómo funciona el sistema de alerta, para que lo vean de manera más gráfica. Ese nada más le pongo play aquí. Let's have a look at what's going ¿Se escucha? on inside the brain when people have been traumatized that leads to these exaggerated fight or flight responses, that leads to these kind of outbursts of anger and aggression or these kind of exaggerated startle responses and so forth. And I'm going to introduce you to 4 metaphors which I hope will be helpful to you in remembering what goes on. So I'm going to talk about the data analyst, the emergency alarm, mission control, and the security guard. So let's talk first of all about the data analyst. This is the thalamus, an important part of the emotional brain. The thalamus gathers data together from the external world and the internal world. So all the data that's coming to you from your 5 senses, what you can see and hear and touch and taste and smell, all all the stuff that's coming from your internal world, your proprioception about where your body is, the state of your muscles, what's going on in your digestive system, your heart rate, your respiratory rate. So all of this info about the internal world and the external world converges in the thalamus, which is like a sort of data analyst, puts it all together. And the data analyst sends that information off in 2 different directions. There's a slower pathway, which is often referred to as the high road, and there's a faster pathway, which is often referred to as the low road. Now, let's have a look at the fast low road pathway. The data analyst sends this information as fast as possible to the emergency alarm. This is the amygdala. The amygdala is like the emergency alarm of your brain. If it detects a kind of threat, whether it's a real threat or whether it's a perceived threat, it fires up, woo, 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 danger, 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 danger. And it has to do that job well. If you've got a defective emergency alarm that doesn't go off at the slightest hint of a threat,
then you're not going to live very long. If we look back in evolutionary times to caveman days, if there was a caveman whose amygdala did not fire up at the slightest sign of a threat, then he got eaten pretty quickly. So the thalamus collates this data, the data analyst sends it at lightning speed to the amygdala, the emergency alarm of your brain, which fires up and sends a message down to your security guard. Your security guard is your sympathetic nervous system. The security guard needs to either take cover or shoot. What's most important? Do I shoot, kind of fight stuff, or do I take cover? Now, that's the fast road. That's often called the low road because it's using the lower parts of the brain. If we come back to Dan Siegel's model of the brain, the high road involves the parts of the brain that are closest to or part of the cerebral cortex. The low road involves the kind of lower parts of the brain neuroanatomically. And so your amygdala is right here in your emotional brain, and it's sending that information. The alarm's gone off, it's sending that information down to the security guard, the kind of fight or flight sympathetic response, the lower part of your brain. Now that's much, much faster than the high road, that basically the thalamus sends this information at the same time to what we might call mission control. So mission control is the medial prefrontal cortex, this bit of your brain that's right up front, just above your eyes. This is like mission control. It gathers all the data together and it makes an informed response. You become aware of what's happening. You can tap into different parts of your cerebral cortex and make an informed decision about whether or not this is a real, genuine threat that you need to take action on, or whether it was a perceived threat and you're actually okay. So that's quite a few microseconds slower than the low road fast response. The amygdala, the emergency alarm, also sends information to mission control. And again, though, that's slower than the immediate response that's gone to the security guard. And so what's happening in the traumatized brain is that the data analyst is continually feeding inaccurate data to the overactive emergency alarm, which is firing off again and again and telling the security guard over and over to take cover or shoot. And so we're getting this kind of sympathetic hyperarousal, this kind of anger, irritability, fear and startle and withdrawal and retreat over and over again. Throughout the course, I'll be referring to these metaphors and these parts of the brain, and really don't worry too much if it seems too much or you can't remember all these bits and pieces. It's useful knowledge to have, and sometimes it's useful to share this with your clients as part of psychoeducation, but it's not something that you have to kind of really struggle with if you're finding it difficult to store this in your long-term memory. And keep in mind that a lot of what we're doing throughout this course is working with the medial prefrontal cortex of the brain. And we're doing this mindfulness stuff, this grounding, this centering, this self-compassion, this kind of cognitive diffusion, all of these core mindfulness processes. We're coming back to this medial prefrontal cortex of the brain. Yeah. Procrastination isn't a lack of... Pues listo. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Por ejemplo, cuando hacen